Largos días y placenteras noches cultistas, yo soy Iván Guanito, y el día de hoy les traigo el resumen de un relato corto escrito por Henry Kuttner, un miembro reconocido del círculo de Lovecraft. Estoy hablando del relato Las ratas del cementerio. Espero lo disfruten. El anciano Mason era el guardián de uno de los antiguos cementerios de Salem, y mantenía una verdadera guerra con las ratas. Varias generaciones atrás, se habían instalado en el cementerio una colonia de ratas enormes procedentes de los muelles. Cuando Mason asumió su cargo, tras la inexplicable desaparición del guardia anterior, decidió aniquilarlas, pero todo fue inútil. Las ratas seguían allí. Sus hordas voraces se multiplicaban infestando el cementerio. Eran grandes, cuyos ejemplares llegaban a los 35 centímetros de largo, sin contar la cola. Mason las había visto grandes como los gatos, y cuando los sepultureros descubrían alguna madriguera, comprobaban con asombro que por aquellas pútridas cavernas cabía tranquilamente el cuerpo de un hombre. Mason se asombraba a veces de las proporciones enormes de estas madrigueras. En cuanto a estos roedores, Mason les tenía asco y respeto. Sabía el peligro que acechaba en sus dientes agudos y brillantes, pero no comprendía el horror que los viejos sentían por las casas vacías infestadas de ratas. Había escuchado rumores sobre criaturas espantosas que moraban en lo profundo y que tenían el poder sobre las ratas, a las que agrupaban en ejércitos disciplinados. Según afirmaban los viejos, las ratas eran mensajeras entre este mundo y las cuevas que se abrían en las entrañas de la tierra, y se decía que algunos cuerpos habían sido robados de las sepulturas con el fin de celebrar festines subterráneos. Mason no hacía caso de estos relatos, no tenía trato con sus vecinos, y de hecho hacía lo posible por mantener el secreto de la existencia de las ratas. De conocerse el problema, tal vez iniciasen una investigación, en cuyo caso tendría que abrir muchas tumbas. Ciertamente hallarían ataúdes perforados y vacíos que atribuirían a la voracidad de las ratas, pero descubrirían también algunos cuerpos con mutilaciones muy comprometedoras para Mason. Los dientes postizos suelen hacerse de oro y no se los extraen a uno cuando muere. La ropa, naturalmente, es diferente, porque la empresa de pompas fúnebres suele proporcionar un traje de paño sencillo, perfectamente reconocible después, pero el oro no lo es. Además, Mason negociaba también con algunos estudiantes de medicina y médicos poco escrupulosos que necesitaban cadáveres sin importar demasiado su procedencia. Hasta ese momento, Mason se las había arreglado para que no haya investigaciones. Negaba tajantemente la existencia de las ratas, aun cuando éstas le hubiesen arrebatado el botín. El tamaño de aquellos agujeros lo asombraba. Curiosamente, las ratas horadaban siempre los ataúdes por uno de los extremos y no por los lados. Parecía como si trabajasen bajo la dirección de algo dotado de inteligencia. Aquella tarde-noche, Mason se encontraba ante una sepultura abierta. Acababa de quitar la última palada de tierra húmeda y de arrojarla al montón que había formado a un lado. Desde hacía una semana no paraba de caer una llovizna fría y constante. Las ratas se habían retirado a sus cubiles, no se veía ni una sola. Había terminado de descubrir la tapa del ataúd de madera. Hacía varios días que lo habían enterrado, pero Mason no se había atrevido a desenterrarlo antes. Desde la colina donde estaba el cementerio, se veían parpadear apenas las luces de Salem a través de la lluvia. Sacó la linterna de bolsillo, apartó la pata y se inclinó a revisar los cierres de la caja. De repente se quedó rígido. Bajo sus pies había notado un murmullo inquieto, como si algo arañara o se revolviera dentro. Por un momento sintió una punzada de terror supersticioso, que pronto dio paso a una ira inesperada, al comprender el significado de aquellos ruidos. Las ratas se le habían adelantado otra vez. En un rapto de cólera arrancó los candados del ataúd, insertó la pala bajo la tapa e hizo palanca, hasta que pudo levantarla con las manos. Encendió la linterna y enfocó el interior del ataúd. Mason percibió un movimiento furtivo en la cabecera de la caja y dirigió hacia allí el haz de luz. El extremo del sarcófago había sido perforado y por el orificio se veía un pie flácido, inerte, enfundado en un correspondiente zapato. Mason comprendió que las ratas se le habían adelantado solo unos instantes. Se agachó y agarró el zapato con todas sus fuerzas. De un tirón el zapato le fue arrancado de las manos, en medio de una algarabía de chillidos agudos y excitados. El agujero era enorme, de lo contrario no habría podido arrastrar el cadáver.
El agujero era enorme, de lo contrario no habrían podido arrancar el cadáver. Mason intentó imaginarse el tamaño de aquellas ratas capaces de tirar del cuerpo de un hombre. Llevaba su revólver cargado en el bolsillo, y esto le tranquilizaba de cierta forma. De haberse tratado del cadáver de una persona ordinaria, Mason habría abandonado su presa a las ratas, antes de aventurarse por aquellas estrechas madrigueras, pero recordó los gemelos de los puños y el alfiler de la corbata del cadáver, cuya perla debía ser indudablemente auténtica, y sin pensarlo más, se enganchó la linterna al cinturón y se introdujo por el boquete. El acceso era angosto. Delante de sí, a la luz de la linterna, podía ver cómo las suelas de los zapatos seguían siendo arrastradas hacia el fondo del túnel. El aire se hacía irrespirable por el hedor del cadáver. Mason decidió que si no lo alcanzaba en un minuto, regresaría. El terror empezaba a agitarse en su imaginación, aunque la codicia le incitaba a proseguir, y prosiguió, cruzando varias bocas de túneles adyacentes. Entonces observó que el barro casi obstruía la galera que acababa de recorrer. El peligro de su situación se le reveló en toda su espantosa realidad. El corazón le latía con fuerza, solo de pensar en la posibilidad de un hundimiento. Decidió entonces abandonar su persecución, a pesar de que casi había alcanzado a ver el cadáver y las criaturas invisibles que lo arrastraban. Pero había algo más, en lo que tampoco había pensado. El túnel era demasiado estrecho para dar la vuelta. El pánico entonces se apoderó de él, por un segundo, pero recordó la boca lateral que acababa de pasar y retrocedió dificultosamente hasta ahí, introduciendo las piernas hasta que pudo dar la vuelta. Luego comenzó a avanzar desesperadamente hacia la salida, pese al dolor en sus rodillas. De repente, una puntada le traspasó la pierna. Sintió que unos dientes afilados se le hundieron en la carne y pateó frenéticamente para librarse de sus agresores. Oyó un chillido penetrante y el rumor de una multitud de patas que se escabullían. Al enfocar la linterna hacia atrás, lanzó un gemido de horror. Una docena de enormes ratas lo observaban atentamente, y sus ojos malignos parpadeaban bajo la luz. Eran deformes, grandes como gatos. Tras ellos vislumbraba una forma negruzca que desapareció en la oscuridad. Se estremeció ante las increíbles proporciones de aquella sombra. Al resplandor de la linterna, sus dientes parecían teñidos de carmesí. Mason forcejeó con su pistola, consiguió sacarla de su bolsillo y apuntó cuidadosamente. El estruendo lo dejó sordo durante unos instantes. Después, una vez disipado el humo, vio que las ratas habían desaparecido. Guardó la pistola y comenzó a reptar velozmente a lo largo del túnel, pero no tardó en oír de nuevo las carreras de las ratas, que se le echaron encima otra vez. Disparó sin apuntar y no se hirió de milagro. Esta vez las ratas no se alejaron tanto. Mason aprovechó la tregua para reptar lo más rápido que pudo, dispuesto a hacer fuego a la primera señal de un nuevo ataque. Oyó movimientos de patas y alumbró hacia atrás con la linterna. Una enorme rata gris se paró en seco y se quedó mirándole. Mason entonces le disparó y la rata echó a correr. Continuó arrastrándose, se había detenido un momento a descansar junto a la negra abertura de un túnel lateral, cuando descubrió un bulto informe sobre la tierra mojada un poco más adelante. Y al poco notó que se trataba de una momia negra y arrugada, y vio, preso de un pánico sin límites, que se movía. Aquella cosa monstruosa avanzaba hacia él, y a la luz de la linterna vio su rostro horrible a poca distancia del suyo. Tenía los ojos vidriosos, hinchados, que delataban su ceguera, y al avanzar hacia Mason lanzó un gemido en una mueca de hambre espantosa. Mason sintió que se le helaba la sangre. Entonces se precipitó frenéticamente por la abertura lateral. Oyó arañar en la tierra a sus pies y el confuso gruñido de la criatura que le seguía de cerca reptaba con torpeza. Las piedras afiladas le herían las manos y las rodillas. El barro le salpicaba en los ojos, pero no se atrevió a detenerse ni un segundo. Continuó avanzando a gatas, jadeando, rezando y maldiciendo histéricamente. Con chillidos triunfales, las ratas se precipitaron de nuevo sobre él, con la voracidad pintada en sus ojos. Mason estuvo a punto de sucumbir bajo sus dientes, pero logró desembarazarse de ellas. Observó entonces que se hallaba bajo una piedra grande, encajada en la parte superior del túnel, que le oprimía cruelmente la espalda. Al tratar de avanzar notó que la piedra se movía y se le ocurrió una idea: dejarla caer de forma que obstruyese el túnel. La piedra cedía, tiró de ella y la movió de sus cimientos. Mason dio un último tirón de la piedra y la sintió resbalarse hacia abajo. Entonces reanudó su camino a rastras por el túnel.
La piedra se derrumbó tras él y oyó un repentino alarido de agonía. Jadeando de terror, avanzaba mientras la tierra se desprendía. El túnel seguía estrechándose hasta que llegó un momento en el que apenas pudo hacer uso de sus manos y piernas para avanzar. La lluvia estaba hundiendo la tierra y estaba cediendo. Estaba boca abajo. Al tratar de incorporarse se encontró con que el techo del túnel estaba a escasos centímetros de su espalda. El terror entonces le descompuso, ya que notó la firmeza de la estructura sobre él. De inmediato notó que era madera. Al rodear a aquel ser espantoso y ciego, se había desviado por un túnel lateral, por un túnel que no tenía salida. Se encontraba en un ataúd vacío, al que había entrado por el agujero que las ratas habían practicado en un extremo. Intentó ponerse de boca arriba, pero no pudo. La tapa del ataúd le mantenía inexorablemente inmóvil. Tomó aliento e hizo fuerza contra la tapa. Era inamovible. Respiraba con dificultad. Hacía un calor sofocante y el hedor era irresistible. De pronto oyó los triunfales chillidos de las ratas. Comenzó a gritar, enloquecido, pero no pudo rechazarlas esta vez. Durante un momento se revolvió histéricamente en su estrecha prisión y luego se calmó, boqueando por falta de aire. Cerró los ojos, sacó su lengua ennegrecida y se hundió en la negrura de la muerte, con los locos chillidos de las ratas taladrándole los oídos. Y así termina el relato. Espero les haya sido de su agrado. Si quieren que haga más resúmenes así, dejen sus comentarios, suscríbanse si no están suscritos, eso me ayudaría mucho. Yo soy Iván Guanito y recuerden, hay otros mundos aparte de este.